Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Estimada audiencia de Radio Bea, la voz evangélica de América, es una oportunidad que Dios me da para saludarles e invitarles a que nos acompañen en los siguientes minutos, donde con la ayuda del Señor vamos a seguir hablando sobre la importancia de la ministración, de la liberación, de la intercesión, la importancia de la consejería, la importancia de vivir en libertad en el Señor. Hoy quiero dedicar los siguientes minutos a ponerles algunos ejemplos que en la Biblia podemos encontrar cómo opera la ministración, la liberación, etcétera, etcétera. Desde ya quiero invitarles a que juntos la próxima semana, en el siguiente episodio, que es el episodio número 4, usted pueda participar de otro tiempo de ministración, de oración, de intercesión, de liberación, que desde esta plataforma vamos a estar desarrollando para aquellos que por alguna razón no pueden congregarse, no tienen la oportunidad de tener una iglesia, un ministro cerca por enfermedad, por imposibilidad, pues la radio está para servir. Prepare su corazón, escuche estas enseñanzas que el propósito es ponerle en contexto, es explicarle la importancia y la necesidad que tenemos de la ministración, de la liberación, de la intercesión, de la consejería, etc. Hoy entonces quiero hablarles de 3 ejemplos claros de cómo la intercesión, la liberación, la ministración, como usted quiera llamarle, o sanidad del alma le llaman otros, opera en nuestras vidas. Y quiero empezar, antes de hacer una pequeña pausa, leerles una escritura en Gálatas capítulo número 3. Verso 1 dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne». Quiero detenerme usando esta pregunta que Pablo hace en el final del verso 3. ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? Amados hermanos, cuando uno no se somete al proceso de la vida cristiana, cuando uno quiere saltarse los puntos claves, los puntos básicos, los puntos fundamentales por los cuales tenemos que transitar todo cristiano, experimentamos eso que Pablo está diciendo. Empezar bien, pero terminar mal. Es decir, entramos a una relación con Jesucristo, pero en nuestro caminar cada vez vamos a encontrar escollos, desafíos, tanto externos, pero como hemos visto, la mayor batalla que el cristiano tiene no es una batalla exterior, sino una batalla interior. Por eso uno tiene que limpiarse, tiene que santificarse, tiene que quitarse todo peso. Porque de lo contrario, cuando uno no desarrolla esa dinámica de vida, pues la experiencia es esta. Claro está. El pasaje que leímos tiene que ver con doctrina, tiene que ver con un grupo de hermanos que están prefiriendo obedecer la ley mosaica más que la fe en Cristo. Pero ese es un equivalente a visualizar qué es lo que pasa cuando uno no quiere entrar en el proceso. En este caso, Dios estableció
un proceso de sanidad, de liberación, de ministración, de intercesión, de consejería para el creyente, porque muchas veces vamos a necesitar de eso. Si nosotros no lo veamos, pues vamos a tener buenos resultados en nuestros procesos. Nuestras batallas interiores van a experimentar victoria. Pero si lo veamos, vamos a terminar en la experiencia de la iglesia de los Gálatas. Comenzar en el espíritu y acabar por la carne. Quédese con nosotros. Vamos a exponer 3 ejemplos de cómo la sanidad interior, la liberación, la ministración opera en el creyente. Gracias por ser parte de este momento de tiempo devocional. Radio Vea le sigue presentando Tiempo Devocional. ¿Cómo compartir nuestros videos a otras personas? Vea nuestro canal de YouTube Radio Vea Guatemala. Comience a mirar el video. Abajo, busque la palabra compartir. Se abrirá un panel con varias opciones. Si lo quiere compartir en WhatsApp, tendrá que buscar el título Copiar el vínculo. Oprima el botón Copiar. Luego, vaya a su WhatsApp y busque a su contacto y dele la función Pegar. Y listo, compártalo. De esa manera, usted va a ayudar a que el Evangelio siga corriendo a más personas. No lo olvide, comparta nuestros materiales para edificar a otras personas. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Bueno, como ya mencionamos, quisiera compartir 3 ejemplos de cómo opera la liberación o la ministración interior y cómo se desarrolla esa dinámica. Tenemos varios ejemplos y quiero iniciar con el de Juan capítulo número 11. Acá pues rápidamente le contaré cuál es el contexto de esta escritura que voy a leerle. Jesús es llamado por una familia muy amiga de él, la familia de Lázaro. Lázaro había enfermado, una enfermedad bastante complicada, tan así que el desenlace antes de que Jesús llegue es que Lázaro va a morir. Jesús sabía de que esa situación que está sucediendo en esa familia va a servir para glorificar y que muchos crean. Así que él acude al llamado, pero no en el tiempo que ellos se lo piden, sino posteriormente. Es en el capítulo 11 que se describe que cuando Jesús llega a donde estaba Lázaro en Betania, Lázaro ya había muerto. Y claramente nos habla de que ya había fallecido, tenía 4 días de muerto. Usted puede leer el pasaje, yo se lo estoy contando a grandes rasgos por asuntos de tiempo. Imagínense, 4 días de muerto, pero Jesús le pide ir a la tumba de Lázaro. Y aquí quiero que usted lea conmigo la siguiente escena bíblica, verso 39. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Ahí está la confirmación.
Fíjese, 4 días después de muerto, Jesús pide que quiten la piedra de la tumba. Sigamos con la lectura. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quiero que empiece a ver acá. Entonces quitaron la piedra. Detengámonos ahí. Ahí usted va a ver el milagro de una resurrección extraordinaria, la resurrección de Lázaro. Pero tras la resurrección de Lázaro, van a haber una serie de hechos, los cuales Jesús va a pedir que otros participen. Y quiero destacar eso porque en la obra que Dios hace en la vida de las personas, Él es el actor principal de eso. Dios, Jesucristo, el Santo Espíritu, pero hay otros que participan en nuestra obra de sanidad, fíjese lo que le estoy diciendo, obra de sanidad, de liberación, de ministración. No estoy hablando de redención, porque el único que puede redimir y el que participa en la redención es Jesucristo. Pero no estamos hablando de redención, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de liberación. Entonces, regresando al pasaje, en Juan capítulo número 11, el milagro lo va a hacer el Señor Jesús. Él es el que dice, quiten la piedra. Él es el que promueve, voy a ir ahí, pero no es el que quita la piedra. ¿Quiénes quitan la piedra? Otros. Juan no nos describe quiénes son, pero son otros. No es Jesús quitando la piedra, pero son ellos que están participando en el milagro que el Señor va a hacer. Verso 41. Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre. Aquí Jesús, quien es el que va a hacer el milagro, pide que otros participen quitando la piedra. Y ahora se dirige al Padre, porque el Padre está participando. Y Él en esa oración le dice, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Por cierto, en esa frase, para que crean, ese es el propósito del milagro, para que otros crean. Bueno, sigamos. Y habiendo dicho esto, dice el verso 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Quién clamó a gran voz? Jesús, que es el que va a hacer el gran milagro. Y el que había muerto, dice, salió. ¿Por qué salió el que había muerto? Porque está resucitando. El Padre está probando lo que Jesús pretende para que muchos crean. ¿Y qué es lo que pretende Jesús? Que Lázaro se levante de la muerte. Y por eso es el que habla, es Jesús. Yo quiero detenerme acá porque no existe mayor milagro en la vida de una persona que el milagro de la salvación. ¿Por qué es un milagro la salvación? Por lo que Jesús mismo dijo en Juan capítulo número 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Escuche, mas ha pasado de muerte a vida. Y quiero preguntarle, hermano, ¿cómo le llamamos a ese gran evento donde alguien que estaba muerto vuelva a la vida? Resurrección. Usted y yo espiritualmente estábamos muertos, pero un día Cristo nos encontró y oímos su voz como Lázaro oyó la voz de Cristo, Lázaro ven fuera, solo que en esta ocasión yo escuché Carlos ven fuera, Juanita ven fuera, Luis ven fuera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos levantamos de esa mortandad del pecado, del mundo de condenación y pasamos a la vida eterna. Ese es el gran milagro y eso es lo que está sucediendo
como una figura. Claro, ahí está hablando de lo físico, pero yo le estoy hablando de lo espiritual. Regresando entonces, sucede el milagro. Dice que el que había muerto en el verso 44 salió. Ahora, observe cómo sale. Dice la escritura que sale con las manos y los pies envueltos en vendas. Otras versiones dice con las manos y los pies atadas. Era de costumbre que a los fallecidos se le hiciera una envoltura especial y esa era parte del proceso. El muerto ya no está muerto. El muerto está vivo, solo que con una gran dificultad. No puede movilizarse. ¿Por qué? Porque tiene sus manos y tiene sus pies envuelto en vendas. Y no solo eso, el rostro envuelto en un sudario. Piense por un momento, manos, pies y rostro, manos, pies y rostro. ¿Qué hace usted con las manos? Pídale a usted que por una mañana, una tarde, le aten sus manos y usted no pueda utilizarlas. Definitivamente se convierte en un día complicado para usted. Con las manos jalamos, usamos, escribimos, hacemos todas las cosas con las manos. Lázaro no podía, estaba vivo, pero no podía hacer porque sus manos estaban atadas. ¿Qué hace usted con sus pies? Con nuestros pies nosotros caminamos. Aunque Lázaro salió, pero no sé cómo salió. Yo, si utilizo mi imaginación, tal vez salió saltando, pero ese no era su movimiento natural. Salió de puntitas, pero eso no es su movimiento natural. No podía caminar bien porque sus pies estaban envueltos. Su rostro también estaba envuelto de tal manera que no podía ver. Y no viendo, tenía el riesgo de tropezar. No podía hablar porque su boca estaba tapada. Bueno, esa es la condición que usted y yo en Cristo espiritualmente nosotros fuimos resucitados. Pasamos de muerte a vida. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero venimos con nuestras manos, con nuestros pies y con nuestro rostro envuelto. Y por eso es que si no nos lo quitan, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a hablar? Y eso es la liberación, eso es la sanidad, eso es la ministración, eso es la intercesión, la consejería. Cuando esas ataduras, esas vendas que hay en nuestras manos, que hay en nuestros pies, que está en nuestro rostro, son quitadas para nosotros con libertad poder hacer, poder caminar, poder ver, poder hablar, porque Cristo nos ha resucitado. He ahí la necesidad que todos los cristianos tengamos esos momentos donde dejemos que el Señor nos libere de aquellas cosas que nos limitan. Y hay algo más interesante en el texto. En el verso 44 dice, y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Sabe cómo se llama eso? Quítenle las vendas y déjenlo ir. Liberación, ministración, sanidad interior, intercesión, consejería, como usted quiera llamar. Eso no lo hizo Jesús. Eso lo hizo alguien más. Entonces, ¿cómo opera la ministración, la sanidad, la intercesión?
es que Dios va a usar a otros vasos para traer esa ayuda a nuestra necesidad específica. Lázaro no se autoquitó las vendas, no podía, estaba vendado. Así que alguien más tuvo que quitarle las vendas de sus manos y ahí ya pudo colaborar para quizás quitarse el de su rostro, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de cómo opera la ministración, la liberación, y no solo un ejemplo de cómo opera, sino es un ejemplo de la necesidad que nosotros tengamos. Y este pasaje es importante, porque esa es la experiencia de todos. Imagínese usted, cuán atados venimos, eso no lo sabemos. Pero el mundo, Satanás, el pasado nos trató mal. Muchos vienen más atados que otros, más heridos que otros, más golpeados que otros, más traumados que otros. Es que así es, hermano amado. Pero ¿sabe qué? En Cristo tenemos libertad y en Cristo podemos experimentar esa liberación que necesitamos, amados hermanos. Por eso es que estamos compartiendo estos puntos importantes para nuestro aprendizaje. Ánimo y espero que usted vaya entendiendo la importancia de que uno pueda buscar esos momentos. Quiero decirle que cuando en la epístola a los Hebreos el escritor nos llama a quitarnos todo peso y todo pecado, hay que hacer la aclaración que no todo peso y no todo pecado uno lo puede quitar de sí mismo. Y quiero que entienda que en la vida encontramos algunos asuntos, cargas en nuestra vida, que podemos nosotros tratarla nosotros mismos en la presencia del Señor. Uno va a su aposento, a la oración, en un ayuno personal, en un momento de búsqueda intensa, y Dios obra de forma maravillosa, como Ana. ¿Se recuerda usted de Ana? Dice que cuando ella fue al templo, ella oró. 1 Samuel capítulo número 1 nos habla de eso. Oró con tal intensidad que cuando ella salió, iba totalmente sana de su corazón. Así que este tipo de ministraciones suceden. Pero hay otro tipo de ministraciones como estas, que el que está con esa carga, con ese peso, no puede solo, necesita que alguien más lo haga. Muy bien, hermanos, vamos a otro segundo ejemplo para entender la ministración. Y quiero llevarlos al Antiguo Testamento. Y voy a hablarles de voy a llevarlos a un pasaje del Nuevo Testamento y después nos vamos al Antiguo Testamento. Romanos capítulo 2, verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso está en Romanos 2, 29. Este segundo ejemplo que quiero hablarles, y si nos trasladamos al Antiguo Testamento, es el ejemplo de la circuncisión. La circuncisión se da en el relato de Josué capítulo número 5. Se habla de aquellos que habían nacido en el camino de Canaán. Ellos debían ser circuncidados. Después de realizada la circuncisión, el Señor quitó de ellos el oprobio de Egipto. Quiero que note ese detalle que está en el libro de Josué, capítulo número 5. Vaya conmigo, por favor, a Josué, capítulo número 5, y leamos eso. Ese es un punto interesante que vamos todos a aprender.
Verso 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Estamos hablando de los niños, adolescentes y jóvenes que nacieron en el desierto. Verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. Verso 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Verso 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, escucha esto, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Aquí habla esa palabra oprobio como esa carga, como ese peso que el Señor había notado en esa generación, el cual no creían y eran rebeldes. Escuche lo que dice la versión NTV. Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Esa es en la versión NTV. Escuche la versión Dios habla hoy del verso 9 para que usted entienda la palabra oprobio. Entonces el Señor les dijo a Josué, con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Mire qué interesante, hermano. Ok, entonces, ahí hay un acto que en el Antiguo Testamento para Israel se le llamó la circuncisión. Expliquemos eso para que usted entienda. La circuncisión consistía en una operación por medio de la cual se le cortaba el prepucio del miembro viril a un varón. Escuche, esto era una señal de pacto con Dios. Comienza con Abraham en Génesis 17. Todos los varones nacidos en la casa de Abraham debían ser circuncidados al 8º día después del nacimiento. El número 8, que era una edad literal, hoy nos habla de una nueva, un reinicio. El número 8 es número de reinicio. Entonces, esta práctica constituía ese pacto donde se consagraban a Dios. Era la señal de decir, hoy empiezo una nueva temporada diferente a la que vivía antes y la que voy a vivir ahora. Y eso es lo que sucede en el capítulo 5 de Josué, que se hace cuchillos afilados. Ahora, eso fue la circuncisión en el Antiguo Testamento. Ahora tiene sentido lo que Pablo en Romanos 2:29, que se lo volveré a leer. Dice Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y es que también la cultura judía decía que
era judío puro uno el que tenía la señal de la circuncisión, esa operación física que les estoy hablando. Pero Pablo dice, no, judío es aquel que es en lo interior, no está hablando de lo físico, sino de lo interno. Y Pablo le da es el nombre de circuncisión del corazón. Y también de eso tiene que ver la ministración, la liberación. Para el pueblo de Israel existían dos circuncisiones. Una hecha a la vieja generación por la mano de Moisés en el desierto y la otra hecha por Josué. También existe una circuncisión hecha por la ley por el pueblo de Israel. Y otra hecha, escuche, por el Espíritu Santo a la iglesia, que es esta que estamos leyendo en Romanos, capítulo 2. Cuando nos hicimos uno con el Espíritu de Cristo, fuimos circuncidados por primera vez. Quitaron de nosotros el cuerpo de pecado, así dice Colosenses capítulo 2. Pero posteriormente, escuche, necesitamos experimentar una segunda circuncisión, y es la circuncisión que habla el profeta Ezequiel en el capítulo número 11. Le invito a que usted me ayude y que juntos vayamos a leer esta escritura de esta segunda circuncisión. Dice esta escritura, Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sea por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Josué utilizó el cuchillo para circuncidar a los hijos de Israel. ¿Sabe qué utiliza el Espíritu para circuncidar? La palabra. Hebreos 4:12 nos habla que la palabra penetra, es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y entonces aquí vemos que en la administración, intercesión, sanidad interior, como usted quiera llamarlo, no solo interviene Cristo, el Espíritu Santo, los ministros, los siervos que son los que quitan las vendas, sino también la palabra. En Gálatas 5 se menciona las obras de la carne y hay varios aspectos que tienen que ver con el área sexual, que tiene que ver con el área espiritual y que tiene que ver con vicios. Y eso muchas veces predomina en el corazón del creyente. Son cristianos, pero son cristianos carnales. Necesitan que la palabra dada por alguno y ministrada por el Santo Espíritu del Señor haga ese corte en el corazón, la circuncisión del corazón. Fíjese que fue a cada una de las nuevas generaciones que Josué circuncidó. Y esto entonces estaba mostrando una experiencia personal por la cual debían de pasar todos aquellos que habían nacido de nuevo. Por otra parte, hay que señalar que hubo una disposición por parte del pueblo para que esto se realizara. ¿Se puede usted imaginar? Esta es una operación dolorosa. Por eso es que la circuncisión física se hace a temprana edad, porque es algo que se puede superar y se puede curar rápidamente. Pero había mucha gente adulta que tenía que circuncidarse físicamente. Hablo de Josué, y era un gran desafío, pero hubo disposición. A eso quería yo llegar. Disposición. El pueblo fue cuando Josué los convocó. Y como cita el pasaje que leímos de Josué capítulo número 5, versículo número 9, fue quitada
la vergüenza, fue quitado el oprobio, fue quitado la carga. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida cuando dispones y dices, Señor, necesito ayuda, voy a buscarte. Y acudes a tu líder, acudes a un medio para que esa operación se dé. Hermano amado, es nuestro deseo que usted experimente eso. Déjeme para cerrar este segundo ejemplo hablarle de los beneficios de la circuncisión. Como consecuencia de la circuncisión, dice Josué 5:11, que al otro día comieron del fruto de la tierra. Hermanos, de igual manera, cuando nosotros dejamos que a nuestra vida opere la administración, la sanidad interior, vamos entonces a empezar a producir fruto. ¿Cuánta gente dice, no puedo crecer, no maduro, sigo siendo la misma persona? Bueno, necesita ministración. Y cuando uno lee el capítulo 6 del libro de Josué, habla de la toma de Jericó, ciudad que estaba amurallada. Esa ciudad fue tomada después de haber arreglado su condición delante de Dios. Usted va a empezar a experimentar victoria cuando esa carga, ese peso, ese pecado sea quitado en el nombre del Señor. Y entonces usted va a ver cómo muros grandes, difíciles, van a ser quitados y usted va a poder enfrentarlos como Israel enfrentó a Jericó y Dios les dio la victoria. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y yo quiero terminar mostrándoles otro ejemplo. El ejemplo que voy a citar a continuación. Génesis capítulo número 17. Y vamos a ir a una promesa y la historia de esta promesa, de cómo se desarrolló esta promesa, nos va a ayudar a entender mejor este tema de la ministración o liberación. Bueno, Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Quiero empezar diciéndoles que Canaán era un lugar de una promesa, pero que Dios ordenó conquistarla. Fue una orden para el pueblo de Israel. De igual manera, para el Israel de hoy, que somos nosotros, el Señor nos da la misma orden: conquisten lo que tengan que conquistar para que tengan abundancia. Es lo que explicábamos anteriormente. Desde el momento en que Israel con Josué circuncidó, siguiente empezaron a ver la fructificación y empezó la conquista. Canaán es una tierra que el Señor le ofreció a Abraham y a su descendencia. Algo muy importante es que a Abraham le ofrecieron una simiente dividida. En el capítulo 22 y verso 17. Esa simiente tenía que ver con lo terrenal y con lo celestial. Israel es la simiente terrenal, para quienes es la tierra literal, mientras que para la otra parte corresponde lo espiritual. Yo quiero que leamos ese pasaje que es clave para entender esta verdad. Génesis, capítulo 22. Ayúdeme, por favor, y vamos a buscar el versículo número 17. Génesis 22, versículo 17. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ya notó? Le dice cielo espiritual y le dice arena terrenal. Ajá, ahí está la evidencia. Entonces,
Mientras que en la época del Antiguo Testamento las conquistas fueron literales, pero en lo espiritual, ahora nosotros, las batallas y conquistas son de carácter espiritual. Canaán, hermanos, es un territorio que fue ocupado por los descendientes de Noé y Cam. Este es uno de los nombres antiguos de la tierra de Palestina, habiendo los israelitas conquistado a sus ocupantes sin poder exterminarlos. La forma como se gobernaban era por medio de reyes y monarquías. Entonces, cuando hablamos de la conquista de Canaán, es considerar todo el itinerario del pueblo de Israel, que es una figura para nosotros en nuestro tiempo. Israel es esclavizado en Egipto, y eso representa cómo Faraón, que es figura de Satanás, con su poder esclaviza a los hombres. Y es lo mismo para nosotros. Satanás tiene esclavizado al mundo ajeno a la herencia espiritual. El apóstol Juan lo describe de la siguiente manera: el cristiano que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, siendo lo que hay en el mundo la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida y lo que perece o es pasajero. Eso le leí primera de Juan, capítulo número 2, verso 15. ¿Qué significa esto? Significa que el cristiano que se deje llevar por la corriente de este mundo será arrastrado por una vida pasional, de arrogancia, pasajera. En otras palabras, no va a poder disfrutar de lo espiritual. La estancia de Israel en Egipto representaba esa verdad. No podían disfrutar de la herencia porque estaban ahí. La Biblia declara que la tierra que Faraón concedía a Israel era llamada Gosén. Gosén era una tierra ubicada entre Egipto y Canaán. Y hubo un tiempo cuando Faraón puso capataces en el pueblo de Israel para oprimir con duros trabajos, amargarle la vida con servidumbre haciendo ladrillos. Y eso es lo que Satanás hace en este tiempo, mi amado hermano. Ahí está el mundo contento, pero lo que interiormente el mundo experimenta es amargura, servidumbre, afán. Entonces, esa es una etapa de Israel y es una etapa de nosotros. La siguiente etapa fue cuando pasaron el Mar Rojo y posteriormente fueron al desierto. ¿Por qué el Señor escogió esa ruta y no escogió otra? Y entonces la respuesta es que el desierto representa el proceso que tiene el cristiano. Es un periodo de preparación para poder entrar a esa tierra prometida. El libro de Deuteronomio explica la razón del desierto. Si usted lee el Deuteronomio 8, va a encontrar que el desierto fue un periodo de prueba, cuyo número es 40 años. Es un periodo donde se da a conocer lo que hay en el corazón de una persona. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón porque Él es omnisciente. ¿Sabe quién no sabe lo que hay en el corazón? Uno mismo. Uno mismo se desconoce de lo que hay en el corazón. Entonces los desiertos hacen y revelan lo que hay en nuestro corazón. No olvide esta frase: las apariencias engañan. A veces uno puede verse muy espiritual, muy maduro, pero cuando viene una prueba, ¿dónde está esa espiritualidad? ¿Dónde está esa madurez? No existe. Y eso fue lo que reveló el desierto en Israel: inmadurez, rebeldía. Y ahí usted ve todo ese proceso. Y entonces, esa era parte de su libertad. Entonces,
podemos concluir que la manera como se conquistó Canaán es cumpliendo dos cosas. Número uno, una obediencia a Josué. Josué es figura del Espíritu Santo quien guía la conquista de Canaán. Hoy el Espíritu Santo nos está llevando a conquistar áreas en nuestra vida, pero no en nuestro esfuerzo humano, sino en la guianza que Él nos da. Debemos de aprender a dominar áreas en nuestra vida, no que esas áreas nos dominen a nosotros. Eso es conquista, pero la clave es la obediencia. ¿Pero por qué yo no puedo obedecer? Me cuesta obedecer. Es necesario la ministración, la liberación. Pero otro aspecto es no solo la obediencia, sino es el acto donde uno pasa el Jordán, que significa el que desciende. Ese es el significado del nombre Jordán. El otro paso para conquistar Canaán es la humillación. Y eso significa la necesidad, escuche bien, de reconocer lo que somos y de lo que necesitamos. Cuando usted y yo reconocemos nuestras debilidades, nuestras deficiencias, ¿sabe qué está pasando? Estamos siendo humildes, humillados. Y algo que evita eso es el orgullo, que es el que detiene para poder llegar a ese punto. ¿Sabe por qué mucha gente no acude a la liberación, a la consejería, a la administración, a la sanidad interior? Porque somos orgullosos. Porque uno dice, ¿qué tiene que saber la gente de mis problemas? Somos orgullosos. Entonces, esos son los grandes desafíos. Y el siguiente paso, después de que entendemos que tenemos que conquistar, que hemos salido de la esclavitud, conquistar la tierra que el Señor nos quiere dar, es la conquista. Eso significa que hay que pelear contra reyes que habitaban en ese territorio. Y Israel tuvo 31 peleas en toda su conquista. Entonces, hermano amado, yo estoy cerrando en este devocional. Hoy hemos visto la necesidad de permitirle al Señor que otros nos ayuden en nuestras cargas, nos ayuden a quitar esas vendas que nos atan manos, pies, rostro. Hemos visto la necesidad de circuncidar el corazón y hemos visto la importancia de conquistar lo que hay que conquistar. Y la ministración, sanidad interior, liberación, intercesión, consejería, como usted quiera llamarlo, como su círculo cristiano le llame, para eso está disponible. Amado hermano, quiero invitarle a que la próxima semana, a esta misma hora, usted pueda prepararse. Tenemos la participación una vez más de un hermano que ha sentido en su corazón orar por la audiencia de Radio Vea para traer libertad, para traer sanidad en el nombre de Jesús. Y no olvide, no seamos como los hermanos de Galacia, que empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Oremos. Amado Señor, gracias por mostrarnos, gracias por enseñarnos la necesidad que tenemos todos los días de quitar esas cargas, esos pesos, y que tú pones a disposición medios, personas que quieren ayudarnos. Hoy disponemos nuestro corazón
para reconocer la ayuda que necesitamos. Te doy gracias por esta gran oportunidad que este medio de comunicación, Radio Vea, está dando para bendición del pueblo del Señor. En el nombre de Jesús, oramos para que nuestros hermanos dispongan su corazón en estos días para recibir la sanidad interior en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.